Bienvenidos a Detrás del Misterio. Hoy hablaremos sobre uno de los casos más conmovedores de los últimos años en Alaska, sobre el asesino serial y violador Israel Keyes, quien en el primer video que observamos se encuentra atacando a Samantha Koenig, que es una de las chicas que trabajaba en el kiosco de Alaska y que con tan solo 18 años se disponía a regresar a su casa mientras se preparaba un café y observa que un hombre la apunta con un arma en la puerta, y aunque ella cree que se trata de un asalto, realmente se convirtió en un asesinato, violación y posterior escape de este homicida. Al principio este video era lo único con lo que contaban las autoridades y hasta ese momento no era suficiente e incluso se creía que el caso estaría sin resolver. Pero este corto video demuestra que el asesino también comete errores y que a pesar de que fue brutalmente descuartizada, observamos por ejemplo el lugar donde realmente fue encontrada y posteriormente el video de la captura finalmente de este hombre Israel. Empezamos hablando de quién era Israel Keyes. Fue un hombre nacido el 7 de enero de 1978 en el estado de Utah y fue el segundo de 10 hijos de una pareja que rechazaba la intervención gubernamental, una pareja de religión mormona y creía más en sus propias tradiciones que incluso en la medicina moderna. Su familia se trasladó a los bosques de Washington, donde vivían sin electricidad ni calefacción, y se alejaron aún más de la sociedad al unirse a una secta supremacista blanca llamada el Arca. En ese entorno, un poco aislado de la sociedad, Israel confiesa años más tarde que sus conductas resultaron inquietantes. Por ejemplo, entraba a casas ajenas, las casas cercanas que tenía, para robar las armas, y mientras lo hacía, torturaba a los animales, lo cual desde los 14 años él confiesa que se creía que sus conductas no eran normales y que sabía que tenía algún tipo de problema que para nosotros sería claro que es un tema de psicopatía. Cuando madura un poco más tarde, él desafió las creencias religiosas de su familia y desde luego, al ser supremacistas, terminaron expulsándolo y de alguna otra forma terminando de alejarlo de la poca sociedad que él creía. En 1998 se unió al ejército de los Estados Unidos, donde fue descrito como un soldado que era muy competente y disciplinado, aunque a veces tenía problemas por el exceso de alcohol. Pero sin embargo, siempre cuando estuvo en el ejército, le manifestó a sus pocos compañeros cercanos, porque recordemos que venía de una sociedad muy separada, muy alejada de lo que comúnmente conocemos como las partes sociales, pero a esos pocos amigos les dijo que quería asesinar personas y que incluso había cometido algunos pequeños crímenes en el tiempo atrás. Sin embargo, esos pequeños crímenes realmente se describieron una vez fue capturado años más tarde como delitos graves entre 1997 y 1998. Dice que en ese momento secuestró a una joven y la violó y que apenas la dejó escapar, supo que era un error haberlo hecho y que desde entonces empezó a asesinar a personas, a mujeres, entre 2001 y 2006. Aunque varios de estos cuerpos que él menciona nunca fueron encontrados. Voy a mencionar 3 cuerpos antes de pasar a Samantha, porque estos 3 cuerpos, el primero, el de Deborah Feldman, el FBI la considera como a Keyes, o sea, considera a Keyes como uno de los principales sospechosos, pues fue vista por última vez en el 2009 en Nueva Jersey, y el propio Keyes dijo que había matado a una mujer en la costa este y que dejó el cuerpo en el estado de Nueva York. Y aunque él nunca mencionó el nombre, no lo recordaría,
Las descripciones parecen ser que era esta mujer Debra. Bill y Lorraine Currier dice que en el 2011 viajó a Alaska, en Vermont, y ahí tenía alguna especie de específica de buscar personas para asesinar, y encontró a un grupo, a dos mujeres que no tenían hijos ni perros y que su casa tenía un garaje adjunto, es decir, un espacio donde él se podría haber ocultado. Kellis irrumpió la casa, prácticamente los ató a ambas personas y los llevó a una casa abandonada muy cerca. Ahí le disparó a Bill y tras violar a Lorraine también la mató. Estos cuerpos nunca fueron recuperados, pero los detalles que Israel empezó a entregar a las autoridades dan a entender que el caso sí ocurrió y que esas descripciones eran de personas que él sí había matado. Pero aquí llegamos al caso de nuestro día detrás del misterio, a Samantha Cohen, y te invito a suscribirte si te está gustando este contenido. Vamos a seguir publicando historias muy similares sin resolver y resueltas como en este caso, aunque hasta este punto hemos notado que al menos 8 de las confesiones son cuerpos que no se encontraron pero que sí existen en la historia, es decir, que las autoridades todavía investigan. Samantha se supone que fue la última persona que este hombre asesinó en el 1 de febrero de 2012. Como mencionábamos al principio, veíamos en el video cómo entró a su kiosco, pero hasta ahí son las últimas imágenes que conocemos. Lo que pasó fue que ella fue secuestrada, pero él se la llevó a un cobertizo junto a su propia casa y usó su tarjeta de débito y su PIN, o sea, utilizó sus tarjetas para empezar a retirar los dineros que le permitiera obviamente salir de la zona donde se encontraba, e incluso se considera que a Samantha la manipuló ya el cadáver, le aplicó maquillaje, le cosió los ojos con hilos de pescar para simular una prueba de vida y luego desmembró el cadáver de la víctima. Keyes tomó una foto con un periódico reciente y la usó para exigir más o menos $30,000 a ese momento. Y el error fue que al utilizar la tarjeta de crédito de Samantha, pues las autoridades lograron rastrearlo y detenerlo. ¿Sí? La detención fue realmente en Texas, e incluso se le atribuye que fue este error el que ocasionó en gran parte la única de las pocas fallas que tuvo este hombre asesino de Alaska. Pero adicionalmente era considerado un pirómano, un ladrón. Prácticamente le gustaba asaltar bancos cuando fue la época del 95, 96, 97 y 98, que había menos seguridad digital, y siempre fue tildado como mentiroso, desfachatado, incapaz de confesar sus crímenes a otras personas. Prácticamente durante los interrogatorios a lo largo del video hemos visto cómo se veía tranquilo, sin ni siquiera proyectar algún tipo de arrepentimiento, lo que incluso llevó a ser estudiado con casos de psicología, y algunos investigadores no piensan que fueron 12 asesinatos, sino que fueron más de 15, e incluso cree que varios investigadores creen que este asesino logró salirse con las suyas en muchos otros casos, especialmente asociados con menores de edad, porque la mayoría de confesiones pues siempre relacionaban a víctimas mayores de edad, pero no se escapaba cuando o no confesaba crímenes relacionados a menores. La historia de cómo termina este hombre es también un poco inquietante. Israel se cortó las venas y se ahorcó en su celda el 2 de diciembre de 2012. Creen los que investigaron a fondo este caso
que fue una de las salidas que ya tenía proyectado. Es decir, se considera a Israel Reyes como que esta era la forma en la que él había prometido suicidarse de este mundo, especialmente porque se creía que su forma de actuar lo llevaría a un posible escape y por eso fue encerrado varios años. Pero si nos vamos al pasado, si nos vamos atrás, vamos a descubrir que realmente fue un niño que desde los 14 años estaba lleno de problemas psicológicos, que sus padres los enviaron a un mundo que no conocía, e incluso desde el 96 otro de los casos se le atribuye a una chica de apellido Harris, la cual fue amputada y los restos fueron hallados un año después donde Keyes, donde él vivía, y es de los casos que él niega. Él dice que no tiene nada que ver con eso, pero todo el sistema o todo el paso a paso del asesinato pues tiene su nombre. Mary Cooper también es, y su hija Susana, también se cree que fueron asesinadas por él, pues porque fue en el área donde vivía Keyes, donde vivía Israel, que se encontraron sus cuerpos y nunca fueron otras pistas descubiertas, es decir, tenían el mismo patrón de asesinato. Ahora, también se considera que Keyes posiblemente tenga víctimas en México, en Canadá. Fueron de sus países más favoritos para viajar. Viajó a otros, pero a México y a Canadá fue donde más asistió, e incluso su modus operandi era pagar todo en efectivo, y normalmente le gustaba retirarse a sitios alejados. No era una persona que le gustara estar en sitios donde los pudieran rastrear, por ejemplo, que tuviera cámaras, que le exigieran sus documentos para registrarse, como sucede en muchos hoteles de Estados Unidos y del mundo. Y ya para ir dándole una forma final a este caso, me gustaría que analizaras esta pintura macabra que hizo Israel antes de suicidarse. Dejó una nota en la que la policía confirmó que no dejó mayores detalles de otras víctimas, pero sí en esta nota suicida pintó 11 calaveras, ¿sí?, con su propia sangre, y creen que esas fueron las víctimas totales, es decir, 11 víctimas totales, puesto que hay una calavera en especial. De ahí a que durante el video hayamos mencionado 11, 12 o 15 víctimas mortales, porque él nunca fue claro en esa idea, y la imagen puede representar que la calavera número 12, la que es distintiva, la que es diferente, haya sido él. Entonces, este es uno de los crímenes que más ha sorprendido a Estados Unidos, especialmente al área de Alaska, donde ya fueron, donde se cometió más errores. Y se cree que Israel es de los más meticulosos asesinos que han existido hasta el momento, por las pocas pruebas. Realmente, ahora que leíamos su información, no encontramos pruebas que lo asociaran a otros casos, salvo los que él propio confesó. Es decir, que perfectamente se hubiera llevado estos 11 casos adicionales a su tumba sin mencionarlos, y continuarían esos 11 cadáveres sin ninguna respuesta. Entonces estamos frente a uno de los asesinos seriales con crímenes sin resolver más notables de la historia de Estados Unidos. Hasta aquí, detrás del misterio, continuaremos analizando otros casos donde posiblemente sus asesinos se salieron con la suya, donde existen crímenes sin resolver. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides suscribir a nuestro canal, darle me gusta, que nos ayuda mucho, y continuaremos ofreciéndote cada semana un caso nuevo.